Ya, ante todo, buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a exponer sobre los organismos especializados de las Naciones Unidas. Este grupo está conformado por Aquiles Arce, Samira Gómez, Fernanda Ilazaca, Nayeli Mamani, Yanela Mendizábal y Yaneli Quispe. Por último, Andrés Turbo. Siguiente, por favor. A manera de introducción, puedo decir que la ONU surgió como un esfuerzo colectivo de los estados para garantizar la paz, la seguridad y la cooperación entre las naciones. Este organismo representa el intento más ambicioso de la comunidad internacional para establecer un marco jurídico y político que permite prevenir conflictos y promover el desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos general, pues, ¿no? Es analizar el origen, estructura y propósito y actuaciones de la Organización de las Naciones Unidas, así como una relación con el Perú, a fin de valorar su efectividad real en el mantenimiento de la paz. Objetivos específicos es examinar la actuación y efectividad de los organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el cumplimiento de sus funciones. Y el otro objetivo específico viene a ser identificar las desigualdades exigentes entre los Estados miembros dentro de la ONU y su impacto en la igualdad jurídica internacional. Bueno, sus generalidades vienen a ser que la ONU constituye un principal organismo internacional contemporáneo y pilar fundamental. Esta organización surgió como respuesta a la deficiencia de la antigua Sociedad de Naciones, ¿no? Consolidándose como un foro de cooperación multilateral basándose en los principios de la igualdad soberana de los estados y la resolución pacífica de las controversias. Si bien la ONU cuenta con 192 estados miembros que los convierte en la mayor asociación intergubernamental de la historia. Además, reconoce 6 idiomas, que viene a ser el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso, que reflejan de un carácter inclusivo y multicultural. Ahora bien, la sede principal de la ONU, pues prácticamente se ubica en Nueva York, Estados Unidos, un terreno comprendido entre la calle 42 y calle 48. Y fue inaugurada oficialmente el 9 de enero de 1951 en el complejo de la Torre de Secretaría. Si bien esto implica una inmunidad, la ONU está obligada a cooperar las leyes locales y puede utilizarse sedes como refugio para invadir la justicia. Siguiente, por favor. Bueno, los antecedentes históricos. Si bien pues la ONU constituye uno de los marcos de avances jurídicos y políticos del siglo XX, materia del derecho internacional. Si bien durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente la Declaración de las Naciones Unidas, en ese momento 26 países se comprometieron a unir fuerza contra el eje romano, ¿no? Defendiendo los principios contenidos de la Carta de Antártida. Posteriormente, la Conferencia Internacional de Tereo de 1943, en ese momento las potencias como Estados Unidos, Reino, China y Unión Soviética acordaron los alineamientos básicos de las futuras instituciones. Uno de los logros más trascendentes de la ONU fue la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ya que marcó un antes y un después de la protección de la dignidad humana a nivel internacional. Sin embargo, las instituciones no tuvo exactas de los desafíos. Tras el fin de la Guerra Fría, las misiones de la paz de la ONU comenzaron a adoptar un carácter más amplio, incluyendo labores de construcción institucional. Siguiente, por favor. Bueno, composición y estructura de la ONU. La ONU está estructurada en diversos organismos administrativos que son la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. La figura pública que resalta aquí va a ser el secretario general, que fue exactamente un peruano, Javier Pérez de Cuellar, que ha sido secretario general en los años 1989 y 1991. Siguiente. Estados que componen la ONU. La Asamblea tiene en la actualidad 193 Estados miembros. La organización está compuesta por todos los países oficiales e independientes del mundo, a excepción de la Ciudad del Vaticano, que posee el rol de Estado observador. Siguiente. Respecto a la estructura de la ONU,
Va a ser una estructura compleja compuesta por 6 órganos que ya mencioné, que son los más importantes. Cada uno de ellos va a cumplir con diferentes funciones para que la ONU así mantenga la paz, proteja los derechos humanos y distribuya así ayuda humanitaria. Siguiente. También vamos a hablar sobre las acciones y propósitos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, teniendo como propósitos la paz y seguridad internacionales. Como segundo, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones. Siguiente. Como tercer propósito, lograr la cooperación internacional y promover los derechos humanos. Y por último, servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Siguiente. Como acciones tenemos el mantenimiento de la paz y seguridad, promoción y protección de los derechos humanos. Siguiente. La cooperación para el desarrollo y la sostenibilidad. Y como por último, la ayuda humanitaria y gestión de crisis. Siguiente. Bien, también vamos a hablar del tema de la ONU y el Perú. Hay que recordar que la ONU fue creada por más de 50 países allá por el 26 de junio de 1945, quienes ratificaron su compromiso de, obviamente, de aportar y de crear las secciones, las bases, la cual se va a regir la ONU. Fueron ratificadas el 26 de octubre del mismo año, 1945. También vamos a hablar de la delegación que envió Perú para poder realizar estas comisiones y poder desarrollar todos los aspectos que trata el documento de las Naciones Unidas. Asimismo, vamos a hablar también del buen trabajo realizado por el ex canciller y representante de Perú, Javier Pérez de Cuéllar, quien fue elegido en 1981 para su primer periodo como secretario general de las Naciones Unidas. Fue reelegido en 1986, terminando su periodo el 31 de diciembre de 1991. Siguiente compañero, por favor. Como le veníamos diciendo, ahora vamos a tratar el tema de los cascos azules. El compañero que continúa. Sí, bien, también es importante mencionar a los cascos azules, ya que estos fueron, básicamente su origen se remota en las Naciones Unidas en el año 1947, cuando estas organizaciones comenzaron a enviar personal a Medio Oriente para las misiones y observaciones que se dio en ese entonces. Estos son reconocidos como un mantenimiento de paz a nivel mundial. Siguiente, por favor. Bueno, también vamos a conocer lo que es su función y también quiénes son los que, bueno, en qué momentos son los que intervienen, ¿no? Estos conocidos cascos azules que vienen a ser un ejército nacional. Y bueno, trabajan también para la ONU, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también se va a dar a conocer sobre lo que sucedió eh, en Venezuela, sobre el caso. Siguiente, por favor. Bueno, también las misiones de los cascos azules y la presencia española que fue en Bosnia. Siguiente, por favor. Bueno, también se va a dar a conocer sobre los cascos azules ahora en la actualidad, ¿no? Que básicamente ellos son conocidos como guardianes de la paz mundial. Paso a mi siguiente compañero. Ya, bueno, Bueno, también pasaremos a hablar acerca de los detractores y crisis de legitimidad en la ONU, en donde hablaremos acerca de que a lo largo de tiempo, pues la ONU ha recibido muchas críticas, ¿no? Por su falta de eficacia y también por su falta de transparencia. Presentaremos casos de corrupción, como por ejemplo el caso de, o sea, casos de acoso sexual, abusos o por ejemplo el de petróleo por alimentos. Ya, también hablaremos acerca de la ONU frente al conflicto que hubo entre Rusia y Ucrania, ya que a pesar de las críticas que hubo, la ONU pues tenemos que reconocer que sigue siendo el principal espacio de debate diplomático, y también hablaremos acerca del caso en donde la Asamblea General pues la mayoría de países condenó, ¿no?, a la invasión de Rusia.
Ya. De igual manera, la ONU en estas misiones de paz tiene a su cargo policías y militares, los cuales tienen casos de éxito como ciertas misiones en Sierra Leona, en Timor-Leste, y desarrolla obviamente objetivos generales como las ODM y ODS, así como los derechos humanos y todo ello. Pero, siguiente diapositiva, también tiene fracasos o lo que viene a ser, siguiente diapositiva, ahí está, fracasos o controversias, en el cual hay misiones en las cuales no se llega a completar de la mejor manera e incluso la misma ONU llega a cometer estas infracciones. Siguiente. Esto puede ser debido a varias cosas, sobre todo por el veto, ¿no?, de los principales países que pertenecen al Consejo de Seguridad. Siguiente. Ya. Finalmente, estas serían las conclusiones. El primero del objetivo general y de los dos siguientes del objetivo específico número 1 y el objetivo específico número 2. Muchas gracias.